Se conoce como marxismo al conjunto de conceptos y propuestas filosóficas, ideológicas, políticas y económicas que se deriva de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels. Los textos marxistas comprenden una concepción del mundo y de la vida social que se basa en el materialismo histórico y dialéctico. El materialismo histórico marxista plantea que las transformaciones culturales e históricas se originan en la economía y en sus relaciones de producción. Tales relaciones se expresan en una dialéctica social mediante la lucha de clases entre quienes poseen los medios de producción, propietarios, y los que solo tienen su fuerza de trabajo, mano de obra. Por ello, el marxismo es un modelo teórico sociológico que busca explicar la realidad humana, caracterizado por su crítica al capitalismo. Luego, la ideología marxista ha servido de fundamento para la organización política de partidos comunistas y partidos socialistas revolucionarios a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. El objetivo del marxismo es que los propios trabajadores manejen los medios de producción. Con esto se evitaría que una minoría acumule riqueza para explotar a la mayoría. Así se pretendió trazar un camino para acabar con la lucha de clases a través de la construcción de una sociedad igualitaria. Según Marx, esta sería la sociedad comunista. Desde su aparición, el marxismo ha sido influyente en distintos movimientos sociales de izquierdas. También se consideraron marxistas los movimientos políticos que hicieron la Revolución Rusa e instauraron la Unión Soviética, los que llevaron a cabo la Revolución China, la Revolución Cubana, entre otras. El marxismo procura establecer una economía planificada que controle la producción y distribución de bienes. Así, en una economía socialista marxista, es el Estado el encargado de velar por la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Por otra parte, el rango de acción de emprendedores, productores y consumidores queda restringido. Plantea que los trabajadores son alienados del producto de su trabajo. Señala que son los dueños de los medios de producción los que toman la ganancia de los productos hechos por los obreros. Mientras el valor de las mercancías incrementa la riqueza del empresario, el obrero ve reducida su libertad, vendiendo su tiempo a cambio de un salario. Propone socializar la propiedad privada de los medios de producción. El Manifiesto Comunista de 1848, escrito por Marx y Engels, se propuso que la propiedad privada fuera reemplazada por la propiedad pública. Los obreros debían estar a cargo de las fábricas, la tierra, los medios de comunicación y demás medios de producción. Afirma que la lucha de clases es el motor de la historia, pues considera que la historia avanza cuando una clase oprimida lleva adelante una revolución. Cuando aparece un modo de producción económico nuevo, la historia progresa hacia una fase superior. Explica que así ocurrió de la esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, y supone que así sucederá del capitalismo al comunismo. El marxismo también aspira a la creación de una sociedad igualitaria. Proyecta la eliminación de las clases sociales en una etapa socialista posterior al capitalismo y previa a la instauración del comunismo. La revolución tendría que establecer las condiciones para imponer la igualdad. De igual forma, considera la religión como una práctica social que debe ser superada. Marx declaró que la religión era el opio de los pueblos. Esta había surgido como anestesia ante la miseria real del mundo material. La espera de un mundo mejor en el más allá aplacaba la capacidad de reclamo de los trabajadores explotados por las clases altas de la sociedad. La teoría marxista tiene como meta entender la realidad concreta de una sociedad para luego transformarla mediante una revolución que diluya las diferencias de clases sociales y evite permanentemente las crisis económicas. El marxismo concibe al ser humano como ser natural con necesidades materiales. Para satisfacer sus necesidades, éste trabaja y transforma la naturaleza mediante el trabajo. De ese modo, las sociedades alcanzan un orden histórico según sus formas de organización del trabajo. Luego, en todas las sociedades, la organización de las tareas productivas conlleva la formación de clases sociales y un antagonismo entre estas. Por ello, la historia cambia cuando hay una revolución que termina con un orden y aparece otro, en el que se gestan nuevas técnicas, nuevas formas de producir y nuevas clases sociales. La escuela de economía marxista se inspira en los conceptos desarrollados por Karl Marx en sus obras, como El Capital. Según la economía marxista, por ejemplo, el valor de una cosa es determinado por la cantidad de trabajo necesario para su producción. La diferencia entre el valor de lo que el trabajador produce
y su salario supone una forma de valor no remunerado que se conoce como plusvalía. La plusvalía es obtenida por el capitalista en un esquema de explotación. De ahí que los intereses de los dueños de los medios de producción, o burguesía, y de los trabajadores, el proletariado, estén enfrentados. Estos son los más destacados representantes del marxismo. Karl Marx fue un pensador de origen judío alemán, considerado como el teórico principal del socialismo. Los estudios de Marx abarcaron la economía política, la sociología, la filosofía y la historia. Sus manuscritos se convirtieron en la base ideológico-filosófica del materialismo histórico dialéctico, o escuela marxista. Trabajó como periodista y participó en actividades de propaganda política. En 1864, fue miembro fundador de la Primera Internacional de Trabajadores, asociación que pretendía diseñar cursos de acción contra el sistema capitalista. Karl Marx murió en Londres, Inglaterra. Friedrich Engels, filósofo alemán, coautor de muchos de los libros de Marx, con quien entabló una amistad que duró décadas. Engels fue un escritor prolífico, logrando publicar numerosos libros y desarrollando conceptos que contribuyeron con el corpus teórico del materialismo dialéctico. Vladimir Ilich Lenin nació en Rusia y desde muy joven militó en movimientos contrarios al régimen zarista. A comienzos del siglo XX, Lenin se convirtió en el líder de los bolcheviques, una fracción revolucionaria del POSDR, Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En 1917, dirigió la Revolución Rusa que derrocó al zar Nicolás II y que llevó a la instauración del gobierno socialista soviético. Lenin fue la figura principal de la Unión Soviética hasta su muerte. El marxismo se originó a mediados del siglo XIX, momento en el que Karl Marx y Friedrich Engels escribieron textos fundamentales para la interpretación de la realidad social de acuerdo con los conceptos del materialismo histórico. Entre esos manuscritos hallamos la situación de la clase obrera en Inglaterra, la miseria de la filosofía y el manifiesto comunista, entre otros. Sin embargo, tanto el pensamiento comunista como el socialista eran anteriores al pensamiento marxista. Lo novedoso acerca de los textos de Marx y Engels fue que estos intentaron dar una explicación económica y científica a las formaciones históricas y a las proyecciones de cambio social. La perspectiva de esta evolución es descrita en el libro Del socialismo utópico al socialismo científico. Así y todo, el término marxismo no fue adoptado por Marx y Engels. Este se popularizó con los debates entre intérpretes ortodoxos y revisionistas de la obra de Marx en fechas posteriores. El marxismo-leninismo fue la corriente ideológica oficial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de varios países que conformaron el bloque comunista de Europa del Este durante el siglo XX. Esta ideología tenía como fin adaptar las tesis del filósofo Karl Marx y del líder revolucionario Vladimir Lenin a la praxis política. El término nació en la década de 1930, cuando Joseph Stalin declaró que era importante destacar los aportes teóricos de Lenin en la filosofía marxista. El marxismo-leninismo todavía nutre la base ideológica de múltiples partidos comunistas alrededor del mundo. El capitalismo y el marxismo representan dos sistemas político-económicos contrapuestos. Te comentaré las ideas del capitalismo y las del marxismo para que puedas notar en qué se diferencian. El capitalismo defiende que los medios de producción, esto es, fábricas, tierra, compañías, etc., deben ser propiedad privada. Sostiene que la libertad individual es esencial. El lugar de los individuos en la sociedad depende de sus propias decisiones. El liberalismo clásico declara que el capitalismo se desarrolló orgánicamente, es decir, de acuerdo con el desenvolvimiento natural de la sociedad. Apoya que el sistema de precios dependa de la oferta y la demanda de los productos. Afirma que las personas con sus decisiones